Hemos venido entonces hablando de una serie que titulamos El cielo te espera. Y es un estudio, básicamente una exposición de la palabra de Gálatas, de la carta a los Gálatas que escribió el apóstol Pablo. Hicimos una introducción hace unas 3 semanas y hablábamos que es una carta muy estudiada, que es una carta de mucha influencia en el mundo cristiano, que es la carta magna de la libertad. Hablábamos también que en el capítulo 2 Pablo hace un llamado a que todas las iglesias en la región de Galacia se volvieran al evangelio real, porque se estaban dejando desviar por falsos maestros. Y ahí Pablo mismo le dice a los Gálatas que tenían que enfocarse, porque esto no se trataba de las enseñanzas de personas, sino que se trataba del llamado de Cristo, de la enseñanza de Cristo, de la palabra, el evangelio que estaba en la palabra de Dios, invitando a las personas de Galacia a que dejaran de escuchar falsas doctrinas y se volvieran al evangelio real. Hoy vamos con Gálatas 3, hoy vamos a estar moviéndonos, vamos a leer Gálatas 3, versículos desde el 1 al 29, y hoy me pasó algo muy curioso, porque cuando comencé a preparar este mensaje, cuando yo preparo una serie, tengo la serie completa, y cada semana lo que hago es que voy puliendo el mensaje para cada semana, y cuando estaba puliendo el mensaje para esta semana, sentí como Dios me decía, deja que mi palabra fluya. Es la palabra de Dios la que fluye. Y está Pablo haciendo una predicación, citando el Antiguo Testamento, llevando a las personas a Deuteronomio, llevando a las personas a la enseñanza que ya habían recibido en la palabra de Dios. Entonces, Gálatas 3, el capítulo 3 de la carta escrita a los Gálatas, es un capítulo que si ustedes lo leen en casa, la palabra de Dios solita les va a revelar el mensaje que tiene para ustedes hoy. Lo único que yo voy a hacer hoy entonces es explicar, desglosar un poquito y guiarlos a través de la lectura de Gálatas 3, versículos del 1 hasta el 29. Vamos a leerlo completo y vamos a estar moviéndonos mucho en Gálatas, por supuesto, y también en algunos versículos, algunos capítulos de Romanos, para que estén atentos. Romanos está un poquito más atrás de Gálatas. Sí, pueden dejar ahí el esfero, el dedo, el lápiz, para que nos estemos moviendo entre Gálatas y Romanos. Gálatas 3 es una censura hecha por Pablo, por supuesto, a las iglesias de Galacia. Y los está censurando porque han abandonado la fe. Han dejado su fe y se han vuelto al legalismo. Cuando hablamos de legalismo, hablamos de la aplicación o el deseo por cumplir la ley a su perfección. Ese deseo de poner todo el enfoque de la salvación en el hombre, no en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Los Gálatas habían estado buscando más cumplir la ley a cabalidad, y la circuncisión es un ejemplo de esto, buscando más cumplir la ley que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Ya ellos tenían el evangelio, ya ellos habían conocido a Jesús, pero ellos se seguían yendo a la ley a cumplir estrictamente lo que decía la ley, condenando a las personas que hacían alguna labor el sábado, condenando a los que no se estaban circuncidando, invitando a las personas a hacer exactamente lo que decía la ley. Y Pablo entonces en el capítulo 3 los censura fuertemente porque han abandonado la fe para mirar el legalismo. Pablo también habla de algo muy importante en Gálatas 3. Pablo presenta a los creyentes como los herederos en fe de Abraham. Él conecta a las personas de Galacia, que son de una región diferente a la región de donde era Abraham y donde desarrolló su ministerio. Él los conecta
a través de una herencia espiritual. Vamos a verlo más adelante, porque ellos no estaban sintiendo esa conexión. Ellos se seguían sintiendo que ellos eran gentiles y debían cumplir la ley como si fueran judíos, pero siendo gentiles. Entonces no encontraban su lugar. Pablo los ubica a ellos y les dice, no señor, es que ustedes son hijos de la fe de Abraham, ustedes son hijos de Abraham. Cuando hablaba de la descendencia también hablaba de ustedes. Hay un libro que es escrito por Roberto Jameson. Si alguien lo quiere leer, es exclusivamente sobre Gálatas 3. Este libro habla solamente de Gálatas 3, de lo que significa la descendencia de Abraham, de lo que significa que nosotros hayamos sido adoptados en fe y que ahora nosotros, que tampoco somos judíos, que no éramos judíos, que no nacimos en Israel, somos adoptados. Por eso es que tiene tanta aplicación para nosotros, porque así como esta carta fue escrita para las iglesias de Galacia, también pudo haber sido escrita para las iglesias en Colombia, para la iglesia a sus pies. De hecho, la palabra de Dios se mueve en un eterno presente, y la palabra de Dios nunca hace parte del pasado. Por lo tanto, hoy esa palabra es para nosotros, para la iglesia a sus pies de Bogotá. Vamos entonces a la palabra de Dios. El primer segmento, la Nueva Versión Internacional, que es la que yo leo, tiene un título que dice la fe y la observancia de la ley. Observancia de la ley se refiere al cumplimiento de la ley, y es donde Pablo va a presentar ese balance entre fe y cumplimiento de la ley. Entonces, es como un debate entre la ley y la fe. ¿Hacia qué lado me voy? Si tengo dos caminos, si está el camino de la ley y el camino de la fe, ¿hacia dónde me voy? Pues miremos lo que dice Pablo en esta carta. Gálatas 3, versículo 1, y vamos a leer la palabra de Dios. Empieza muy amorosamente él diciendo, Gálatas torpes. Tiene signo de exclamación. Los está regañando. Gálatas torpes. ¿Quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿Tanto sufrir para nada? Si es que de veras fue para nada. Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Más claro no puede ser la palabra de Dios. ¿Qué explico yo ahí? ¿Te estás dejando llevar por el cumplimiento de la ley? ¿Por la perfección con que tú vives tu vida? Y entonces no mentir, y entonces si miento, me estoy condenando. Yo no estoy diciendo que tenemos permiso para pecar y hacer lo que queramos. No es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que nuestro error, nuestro pecado ya fue perdonado hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Jesucristo murió por nosotros. Y lo único que yo tengo que hacer cuando me equivoco es decir, Señor, mentí nuevamente, perdóname. Limpia mi pecado. Tu sangre poderosa que ya fue derramada en la cruz, fue derramada para que limpiara mi pecado. Pero yo no tengo que andar diciendo, ya no peco más, ya no peco más, voy a hacer esto, tengo que hacer aquella cosa, tengo que hacer una lista de todo lo que yo tengo que hacer para cumplir la ley. Es que nosotros somos salvos por fe. Si estamos en ese caminar, hoy hay una palabra de amor para ti. Gálata torpe. Y es de amor, porque si Pablo no amara a los Gálatas, no le hubiera escrito eso, no le importaría lo que estuvieran haciendo.
Se lo digo mucho a la gente, cuando en ocasiones tengo que regañar a algún muchacho o a alguna persona, yo les digo, mira, si no te amara no te estaría regañando. Si no te amara no estaría poniendo límites. Un ejemplo que hago con mis hijos es, si yo voy caminando por la calle y veo a un tipo o un niño orinando ahí en la esquina, ¿tú crees que yo voy a parar a decirle algo? No, de pronto bajo el video y digo, ¡chino! Pero no lo regaño, ¿sí? Pero si te veo a ti, ¿qué hago? O si veo a alguno de mis estudiantes o a alguien de la iglesia, ¿qué hago? Sería muy chévere no bajarse y tocarle la espalda, oiga, no sea cochino. ¡Y pastor, qué pena! Ustedes se imaginan qué cogida. ¿Pero por qué lo haría? Porque los amo. Si es otra persona cualquiera que yo no conozco, a quien no amo, pues no le voy a decir nada. Allá él. Pablo les está diciendo a ellos, Gálatas, torpes. ¿Quién los ha hechizado? Pero él lo hace porque los ama, porque le importa. Es una iglesia que él plantó, es una iglesia que es su bebé y que él quiere ver crecer, y que de hecho creció. Ahí mismo seguimos de los versículos 6 hasta el 9. Así fue con Abraham. Le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Creerle a Dios, eso es fe. Le creyó a Dios y cuando Abraham puso su fe en Dios, eso le fue tomado como justicia. En los tiempos de Abraham, incluso antes de Jesucristo. Esto no comenzó con Jesucristo. La gracia, nuestra salvación por fe, no comenzó con Jesucristo. El mismo Abraham, acá lo dice la palabra de Dios, él puso su fe en Cristo y eso le fue contado como justicia. Jesús, por lo tanto, no llegó a cambiar nada. Él no llegó a decir, no, ya ustedes no se tienen que preocupar por nada de esto. No. Él resumió, él cumplió la profecía, él resumió los mandamientos en uno, en amor. Y también su obra redentora en la cruz nos dice, toda esta lista de cosas que tú tenías que hacer, ya no la tienes que hacer. Los Gálatas continuaban matando animales puros para ofrecer sacrificio. Pero ¿cómo? Si es que en Hebreos nos dice que Jesucristo, el Cordero de Dios, entregó su vida, fue el sacrificio y lo hizo de una vez por todas. Nosotros ya no tenemos que estar ofreciendo sacrificio. Miren, quien traiga el diezmo a la iglesia para ganarse la salvación, para ganarse el favor de Dios, no lo vuelva a traer. Perdón. Pero no es lo que se hace. La ofrenda se trae al altar como una muestra de amor. No se hace para ganarse la salvación. Se hace como en obediencia a lo que Dios nos pide. Pero ustedes lo han notado, nosotros acá no dedicamos un espacio del culto para pedir ofrenda, para pedir diezmo. ¿Por qué? Porque es un tema tuyo, entre Dios y tú. Ojalá cuando lo traigan en el sobre ustedes se paran ahí que nadie lo vea y lo ponen ahí quietico. Porque es entre tú y Dios. Nadie más lo tiene que saber. ¿Hay que escribir el nombre? Sí, hay que escribir el nombre por temas legales. La contadora pide eso. Pero eso no se publica, eso no se cuenta, eso no se pregunta. Es la relación entre tú y Dios. Pero no lo hacemos para ganarnos el favor de Dios. Lo hacemos, sí lo hacemos porque nos hemos ganado el favor de Dios. Los Gálatas continuaban haciendo todo lo que se hacía en los tiempos de Éxodo para ganarse el favor de Dios. Y nosotros ya no tenemos que hacer eso. Si tú pones tu fe en Cristo, es suficiente. Porque Abraham, sin saber que estaba poniendo su fe en Cristo, así lo hizo. Y por eso Pablo es que les dice a ellos que él puso la fe y le creyó a Dios y eso se le tomó como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes, versículo 7, que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. ¿Vives tú por la fe? Eres descendiente de Abraham. ¿Vives tú por la fe? Entonces ya no somos gentiles. Gentiles son todos aquellos que no eran judíos.
Nosotros no somos judíos, no nacimos en Israel, no es la religión de nuestra familia, no eran las creencias de nuestra familia, al menos de la mayoría de los que conozco. Pero al poner nuestra fe en Jesucristo, nosotros somos descendencia de Abraham. Y así es como sucede. No hay nada de raro ahí. Miren lo que dice Romanos 10, versículo 17. Si pueden ir entonces a Romanos, que les había dicho que lo tuvieran ahí separadito. Romanos 10, versículo 17. Así que la fe viene como el resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La fe viene como resultado de oír. ¿Por qué dice oír y no leer? Porque en ese tiempo la gente no leía la palabra de Dios, era tradición oral y la gente escuchaba la palabra de Dios. Así como muchos hoy en día. Ya no estamos en tradición oral, ya pueden leer sus Biblias. Por favor, lean sus Biblias y estudien sus Biblias. Por eso es que el versículo 7 dice que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Y la fe es la que ponemos en Jesucristo. Ahí seguimos en el versículo 10, del 10 al 14. Gálatas 3, versículos del 10 al 14. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición. Gálatas torpes que además están bajo maldición. Porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Versículo 12. La ley no se basa en la fe, por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Pablo está predicando. Entre comillas encontramos frases que fueron escritas en el Antiguo Testamento. Como les dije que pongan el dedito ahí en Romanos, entonces vamos a Romanos 1. Romanos 1, versículo 17. Pablo está aclarando, ya no a los Gálatas, sino que lo estaba haciendo a los romanos, como dice el nombre de la carta, y les dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, y de nuevo cita el mismo pasaje. El justo vivirá por la fe. Miren lo que dice ahí Romanos 1:17. En el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. El Evangelio son las buenas nuevas de Jesús. Es el mensaje de salvación de Jesús. Jesús no vino a eliminar la ley. Jesús vino a revelar la justicia de la ley a través de su mensaje. Hecho persona, hecho carne, Él viene a revelar el cumplimiento perfecto de la ley, hablando específicamente del sacrificio que se ofrece por la salvación después de nuestros pecados. Ese versículo 12 y 13 que tenemos en pantalla, versículos 12 y 13 de Gálatas 3, dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Él nos compró. Él nos liberó de la esclavitud anterior, en la cual estábamos nosotros por culpa de nuestro pecado. Éramos esclavos del pecado y Cristo nos liberó. Cristo rompió la cadena que nos amarraba al pecado y sin hacernos inmunes al pecado, nos rescató del pecado. Es normal que nosotros nos equivoquemos. Es normal que nosotros cometamos pecado. No somos perfectos. Nadie lo es.
No esperes tú ser perfecto. Lo que no es normal es que continuemos practicando y deseando el pecado. Lo que no es normal es que continuemos maquinando el pecado y pensando cuándo voy a ir a ejecutar el pecado. Pero el hombre que va por la calle y pasa una mujer y la mira, pecó. ¿Pero está maquinando ese pecado? No necesariamente. El pecado, cuando lo empiezas a maquinar, es cuando te devuelves un poquito para mirar un poquito mejor. O cuando miras más detalladamente para almacenar esa imagen acá y traerla a tu memoria más adelante. O cuando estás pensando que esa mujer mañana a la misma hora de pronto va a pasar por el mismo lugar y vas a buscarlo. O en el caso mío, para mí manejar es difícil, me encanta, pero en Bogotá, cuando estoy manejando normalmente me da mal genio, normalmente ahora solamente en mi mente insulto personas, antes lo hacía de manera audible, antes yo sabía para qué usar esto, mi suegra no me deja mentir, y era un peleonero. Ya no, ya solo lo hago mentalmente. Todavía estoy pecando. Pero antes, cuando yo me subía al carro, yo decía, hoy voy a alistar un huevo y el primero que se me atraviese me lo adelanto y le lanzo el huevo al limpiabrisas. ¿Sí? Ese maquinaba el pecado. ¿Sí? O cuando estaba viendo un carro que fuéramos a comprar, yo miraba que la ventana no quedara acá muy alta por si algún día alguien me cierra, yo poder sacar fácil la mano y golpearle a él el carro. Eso es maquinar el pecado. Eso es a lo que estamos llamados a alejarnos, a no practicar. Entonces, Cristo me liberó de ese pecado, de yo maquinar el pecado, de yo pensar cómo me voy a desquitar hoy cuando me cierren. Y ponerle al carro el pito más duro que exista para poderles hablar a través del pito. Eso es maquinar el pecado. Cuando yo manejo, hoy en día, cuando voy conduciendo por las calles de Bogotá, aún me cierran y aún exploto, aún peco, pero no estoy maquinando el pecado. Ahora cuando mi esposa me dice, cuidado o déjalo pasar, yo hago el esfuerzo por dejarlo pasar. No significa que sea perfecto. No significa que ya no me enoje. No significa que ya en mi mente yo no diga, uy, espere y verá. Sigo pecando, pero no soy esclavo del pecado. Ya yo no llego a mi casa pensando qué voy a hacer para cuando me cierren la próxima vez. No, que esto no se quede así. Porque Cristo nos liberó. Entonces una cosa es que pequemos y que cometamos errores, y otra cosa muy diferente es que maquinemos el pecado, que deseemos el pecado y que vivamos nuestra vida pensando en cómo voy a hacer el chanchullo, cómo voy a pelear, cómo voy a mirar, cómo voy a conseguirme, dónde voy a esconder el teléfono de tal persona. Eso es diferente. Ese es el pecado que nosotros, los creyentes, no debemos estar practicando. Y a eso es a lo que Pablo se refiere cuando les escribe a ellos. Entonces, nosotros ya fuimos liberados de ese pecado, ya fuimos comprados. También habla, acá en este pasaje que tenemos, habla de una maldición. Maldito todo el que es colgado de un madero. Pablo, tanto ahí como en Romanos 1:17, ahí está citando Deuteronomio 21. Si ustedes leen Deuteronomio 21 van a encontrar que esa era una maldición, no solo para la persona, sino para el pueblo, para la región. No solamente el pueblo hablando de personas, sino geográficamente hablando. Pablo cita este pasaje conectando la ley con la fe. Pablo no está diciendo abandonen la ley completamente, él está diciendo sus ojos están puestos, su esfuerzo está puesto, su caminar está puesto en la fe, no en la ley. Claro que la ley sigue aplicando. Ay, entonces ya podemos matar. No, no se puede matar, sigue siendo pecado y eso es ley.
De hecho, Jesús subió el estándar y él dijo, no, es que matar no es solamente el que le quita la vida a otra persona. Tú puedes matar a alguien acá y ese pecado tiene el mismo peso. El pecado no es solamente acostarse con la mujer del otro o desearla. El pecado está en solamente mirarla y nos llama a amar. Pablo no está diciendo abandonen la ley. Ya Jesús estuvo acá y entonces ustedes no tienen que cumplir la ley. Él está diciendo, no somos salvos por ley, somos salvos por gracia, por la fe puesta en Jesús. Y hago énfasis en esto porque hay muchas personas que piensan que como ya Jesús vino y murió por nosotros, como ya tenemos una relación con Jesús, nosotros no debemos cumplir absolutamente nada de la ley y Jesús abolió la ley. No es así. Él vino a cumplir la ley. Seguimos entonces avanzando y ya Pablo comienza a suavizar un poco. Comienza el versículo 1 diciendo, Gálatas torpes. Ya les aclaró el asunto y él no se quedó ahí, él no se queda echando cantaleta. Él explicó, usó la misma palabra de Dios para hacerlos entrar en razón y ya le baja un poquito más el tono. Y vemos cómo el versículo 15 comienza diciendo, hermanos. Y ahí hay una clave para los papás. Los papás hacemos disciplina, decimos las cosas y ya. No nos quedemos en la cantaleta. Tápense los oídos los adolescentes. Los papás venimos y decimos, ¡Gálatas torpes! Y les enseñamos con la palabra y luego los abrazamos y le decimos, venga, mijo. Hermanos. Y así lo hace Pablo. Hermanos, hermanitos, galaticas lindos. No, ahí no dice eso. Hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, es decir, un contrato, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo que es Cristo. Lo que quiero decir es esto. La ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa. Pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Es el mismo Pablo, la misma palabra de Dios, explicando que si Jesús anulara la ley, la misma salvación a través de Jesús quedaría sin piso. Porque es Jesús el cumplimiento no solo de la ley, sino lo que introduce aquí Pablo, de la promesa. La promesa de salvación. ¿A cuál promesa de salvación se refiere? Otro ejemplo más en la palabra de Dios para los papás. A Adán y Eva se les da un mandamiento. No pueden probar ese fruto. Ellos rompen el mandamiento y Jesús entonces, Dios se les presenta en el jardín del Edén, les pone consecuencias, les hace ver lo que estuvo mal, les dice qué sucede como consecuencia de ese error que cometieron, pero también los consiente, también los viste y les dice, ahora no todo está perdido. Porque tu descendencia va a ser herida en el talón, pero tu descendencia va a aplastar la cabeza de Satanás. Cuando les entrega las consecuencias, cuando los regaña, también les da una promesa. Y esa promesa es a la que se refiere Pablo acá. Es la promesa de salvación en Cristo. El poder de Satanás ya no tiene ningún efecto en mí. Claro, nos incomoda, nos pone a veces a cojear, pero ya Jesús
le aplastó la cabeza a Satanás. Satanás está perdido. Nosotros no tenemos por qué vivir esclavos del pasado, esclavos de nuestros errores, esclavos de lo que ya Jesús perdonó, de lo que Jesús ya limpió. Es como el perro que vomita y se vuelve a comer el vómito. Nosotros vomitamos nuestros pecados, Jesús los limpia y yo me voy a buscar dónde están para volverlos a vivir nuevamente y para castigarme sobre eso. No, no se dejen engañar de Satanás. Ya nosotros fuimos salvos. Nuestro pecado no existe más. Dice la palabra de Dios que somos nuevas criaturas, que el pasado no existe más. Versículo 19, sigue ahí Pablo explicando. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles por conducto de un mediador. ¿Ángeles? Sí, los ángeles sí existen. Lo que pasa es que los ángeles no nos obedecen a nosotros como creen algunas personas que le oran a los ángeles. Los ángeles le obedecen a su comandante, a Jehová Sabaoth. Sabaoth significa comandante de los ejércitos celestiales. Él es el comandante. Yo soy un pintado para los ángeles. No tenemos por qué pedirle cosas a los ángeles. Yo se las pido a su comandante y su comandante manda ángeles a protegernos, manda ángeles a revelarnos. La ley se promulgó por medio de ángeles, ellos fueron los que facilitaron, por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte. Sin embargo, Dios es solo uno. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Hablando de la ley y la promesa, tenemos que entender que la ley es el camino que llevó a Jesucristo. ¿Cómo así? ¿Quién, incluso en el Antiguo Testamento, que tendemos a idolatrar a Abraham, a Moisés, incluso a los apóstoles, pero eran personas como nosotros, no eran Dios? ¿Quién del Antiguo Testamento pudo cumplir la ley a cabalidad? Nadie. Ninguno, ningún ser humano, solo uno pudo caminar en esta tierra y en todo fue tentado y en nada pecó, Jesús. Entonces la ley, que nadie puede cumplir, lo que hace es recordarnos, echarnos en cara que nosotros no podemos cumplir la ley. La ley lo único que nos hace es mostrarnos nuestra humanidad y nuestra dependencia de Dios, porque si yo no lo puedo hacer, entonces dependo de Dios. Y por eso es que llega Jesús. Sin haber cometido pecados, dice, preste para acá los pecados de todos. Yo me los cargo y yo, que no he cometido ningún pecado, que no merezco castigo, yo lo recibo todo. Ustedes tranquilos, yo pago. Y Él se subió a la cruz a pagar por nuestros pecados. Por eso es que la ley nos lleva a Jesús, mas no el cumplimiento de la ley. Versículo 22 al 25. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado. No significa que ya estamos libres del pecado. Para que mediante la fe en Jesucristo, lo prometido se les conceda a los que creen. Esto no es para todos, esto es para los que creen en Cristo. Antes de venir a esta fe, la ley nos había tenido presos, encerrados hasta que la fe revelara. Hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Cuando acá se habla de pecado, en el versículo 22, cuando dice que todo el mundo es prisionero del pecado, cuando habla de todo el mundo,
La palabra que hay es una palabra griega, que es una palabra genérica, que significa todas las personas, el universo, todo el mundo, todos los hombres, todas las mujeres, todos. Y el pecado que habla ahí es el mismo del que habla en Romanos 3. Volvamos a Romanos 3, versículo 9. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos son mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo pecado. Acá no está hablando del pecado de nosotros que no somos pueblo escogido, de nosotros que no nacimos en Israel, de nosotros que no somos judíos. Acá está hablando del pecado de todos. Por eso en Gálatas es clarito y dice, todo el mundo es prisionero del pecado. Todos, los judíos y los gentiles. Romanos 3:19 dice, no lo tienen que buscar para no demorarnos mucho. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. La ley fue puesta solamente para demostrarnos que nosotros no podemos cumplir la ley. La ley no podemos nosotros pretender cumplirla, y mucho menos ahora que vivimos por la gracia y no solamente por la ley. Y hay otra palabra muy importante ahí en el versículo 22, que es cuando dice Jesucristo, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Lo prometido es la salvación. Y cuando dice se les conceda, es como haciendo un énfasis en que esto es un regalo, es algo que se concede. Ahí no dice para que se lo ganen. Ahí no nos está diciendo para que lo prometido lo puedan lograr. Dice para que lo prometido se les conceda. Es una dádiva, es algo que es hecho por gracia. No nos lo merecemos, no tenemos cómo pagarlo. Gracia divina. Esa gracia divina, entonces, hace una diferencia entre dos tipos de personas. Antes existía la diferencia de los judíos y los gentiles. Existían dos tipos de personas en el mundo, los judíos y todos los demás. Todos los demás se llamaban gentiles. Esa diferencia fue eliminada, porque mediante la fe somos descendencia de Abraham. Entonces todo aquel que profese una fe en Jesucristo ahora es descendencia de Abraham, y no importa si somos judíos o gentiles. Pero sí sigue habiendo una diferencia entre las personas que estamos en el mundo. De los 8.000 millones de personas que hay en el mundo, hay dos tipos de personas: los creados por Dios únicamente, y los hijos de Dios, que fuimos creados por Dios y somos hijos de Dios. ¿Qué nos hace hijos de Dios? No todos somos hijos de Dios, todos somos criatura, todos somos creados por Dios, pero lo que nos hace hijos de Dios es la fe en Cristo, no el que seamos judíos. Por eso es que esta última parte, ya para terminar, el título que lo tomo también de la Nueva Versión Internacional es hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Por lo tanto, si a través de Jesucristo somos hijos de Dios, por eso nos llamamos hermanos, porque tenemos el mismo Padre, entonces todos juntos, con Cristo, somos uno. Y eso es la iglesia. La iglesia no es un edificio. Oramos, Carlitos ahora nos guiaba en oración por un templo para la iglesia. Esperamos, y yo le estoy pidiendo mucho a Dios que en los próximos días podamos tener un templo. Pero ese templo no va a ser la iglesia. Tan chévere, ahora sí tenemos iglesia. No, la iglesia existe hace un poquito más de un año ya, cuando éramos solamente 5 personas. Y si mi suegra y mi esposa y mis hijos no venían, yo me quedaba predicando en el espejo. Luego empezó a llegar gente, ¿sí? Y se unieron Carlitos y Clarita, y se unieron Alejandro y Patti, y se fue uniendo gente.
Y en los últimos, ay, Julito que está por allá escondido, es que como nunca lo vemos, bienvenido Julito. Como se fue uniendo gente. Y en los últimos 2 meses, Dios ha multiplicado y ha llegado más gente. Gloria a Dios, bienvenidos todos, qué rico. Pero esto no se trata de cantidad de personas. Esto se trata de unidad de personas. La iglesia es una comunidad y por eso debemos estar unidos. Qué rico que la semana pasada, cuando la familia Navas inauguró su restaurante, tienen que ir muy rico, delicioso, buen precio. Por eso fue que cuando pudimos ir algunos, se sintió muy chévere. Estábamos en un espacio solo para nosotros. Muy bonito eso, gracias. Sí, había que haber llevado el pendón. Por eso es que queremos hacer una actividad en un parque, la vamos a anunciar dentro de poquito. Vamos como iglesia, vamos a compartir, a reírnos, a caernos, a compartir entre nosotros como personas. Porque es que la iglesia no es una cantidad, no es una masa de personas, no son unos edificios. La iglesia es una comunidad, una unión de personas. Por eso me encanta al comenzar que nos saludemos, nos abracemos, nos mostremos la cara amable. En algún momento nos tendremos que mostrar la cara no tan amable porque somos humanos y cuando nos mostramos la cara no amable nos apoyamos y nos levantamos. Pero somos hijos de Dios, somos todos hermanos y como tal estamos llamados a vivir. Pablo lo deja muy claro a los Gálatas diciéndoles: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo. Esto no nos deja duda. Esto no nos deja duda. Él creía que todos, ¿qué tal la Biblia? Él creía que todos los que pertenecían a las iglesias de Galacia, porque acuérdense que esto no era para una sola iglesia, eran creyentes, habían puesto su fe en Cristo. Por lo tanto, todos eran hijos de Dios. Acá yo creo que todos hemos puesto nuestra fe en Cristo. Algunos aún no están bautizados, pronto va a haber bautizos. Todos somos hijos de Dios, todos hemos puesto nuestra fe en Cristo. Todos somos hermanos. Él dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay juicio, judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Todo esto se resume, pasando de Gálatas torpes a hermanos, a hijos de Dios. Todo esto se resume en dónde está puesta nuestra fe. ¿En la ley? ¿O en quién está puesta nuestra fe? En Cristo. Somos una iglesia a sus pies. ¿A los pies de quién? De Cristo. Y si estoy con mis pies de rodillas a los pies de Cristo, si yo estoy frente a la cruz de Cristo y yo estoy ahí y levanto mis manos para orarle a Cristo, eso es lo que es nuestro logo si no lo han detallado. Levanto mis manos a Cristo, estoy poniendo toda mi fe, toda mi seguridad, toda mi protección en Cristo. ¿No han pensado ustedes que cuando yo estoy de rodillas y con las manos levantadas estoy humillado? Estoy expuesto, cualquiera me puede atacar fácilmente y todos mis órganos vitales están expuestos. No puedo correr ante el ataque del enemigo porque si estoy así, mientras que me pongo en pie y corro, ya me atacaron. Me estoy haciendo vulnerable, me estoy humillando delante de Cristo. Somos una iglesia a sus pies. ¿A los pies de quién? De Cristo. En Él debe estar nuestra fe. En Él debe estar nuestra protección. En Él deben estar nuestras habilidades y no decir, no, yo cuando quiera yo salgo corriendo y nadie me coge. No, no puedo. Estoy a los pies de Cristo. No ven que estoy arrodillado y con las manos arriba. Esa debe ser esta iglesia. Esos debemos ser nosotros. Al fin y al cabo, no dependemos de nosotros.
No dependemos de nuestras capacidades. Ya nosotros somos una raza no privilegiada, bendecida, mas no privilegiada. Bendecida porque si estamos viviendo tiempos difíciles, estamos a los pies de Cristo. Y si estamos viviendo buenos tiempos, estamos a los pies de Cristo. En una diciéndole, Señor, ayúdame, y en otra diciéndole, Señor, gracias. Pero estoy a sus pies, porque ya he sido salvo. Porque es que ahí lo aclara, él dice, nosotros somos la descendencia de Abraham y herederos según la promesa que se hizo desde Génesis 3. Nosotros hemos recibido esa herencia y hemos sido salvos. Juan 1:12, muchos no lo sabemos de memoria, o se lo saben de memoria, yo creo que yo no. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Nos dio ese derecho. Nosotros no fuimos a reclamarlo, es una dádiva. Él nos lo entregó, y nos lo entregó no como un consuelo. Ahí tienen, listo, como ya recibieron a Jesús, ahí tienen el consuelo. No, nos dio el derecho. Algo que nadie me puede quitar. Algo que en teoría no se puede cambiar. Y digo en teoría porque en derecho, hablando de derecho, de leyes, sí se cambia. Pero este derecho que nos fue dado, no nos lo pueden quitar. Romanos 9:8. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales. Los hijos de Dios no son los que nacieron solamente en Israel, los judíos. Más bien, se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Y en Primera de Pedro 1:23 dice, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera. Es decir, no fue que nacimos otra vez salidos del vientre de la madre, que hayamos vuelto a entrar y vuelto a salir, como alguien le preguntó a Jesús, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece, mediante la palabra de Dios. Recuerden que el verbo, dice Juan, se hizo carne. La palabra se hizo carne. Jesús, mediante Jesús. Entonces, amada iglesia, ¿quién de ustedes quiere ser el Gálata torpe? ¿Quién de ustedes quiere ser el hermanito, el galatito lindo? ¿O quién de ustedes quiere ser el Hijo de Dios, el heredero de la promesa, al que le fue entregado como un derecho, no por derecho, sino como un derecho? Nosotros somos herederos de la promesa. Nosotros somos llamados a estar a los pies de Cristo y no a los pies del pecado. Nosotros estamos llamados a estar a los pies de Cristo con los ojos puestos en la cruz, en el sacrificio que Jesús hizo por mí, y no con los ojos puestos en el pecado, en el pecado que cometí en el pasado. Porque Satanás te lo va a traer y te lo va a atornillar a través del intestino hacia adentro. Y va a doler. Pero va a entrar tan profundo como tú se lo permitas. Porque nosotros tenemos claro que Satanás no tiene ningún poder en mí. Y que el pecado que me amarraba y me ataba y me hacía esclavo en el pecado, en el pasado, ya no tiene ese poder. Porque he sido liberado. He sido liberado del pecado. Y ahora estoy humillado delante de Cristo, pero libre. Continúo pecando, pero no soy esclavo del pecado. Eres libre. Eres libre. Levántate y resplandece. Es momento de que la iglesia de Cristo sea libre. Es momento de que la iglesia de Cristo avance hacia donde Jesús te llame, hacia donde Jesús te lleve, de acuerdo a la promesa específica que Dios te ha dado a cada uno. Hemos recibido a Jesús. Y a los que lo recibimos y los que creemos en su nombre, se nos dio el derecho de ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios.
No somos los Gálatas torpes. No somos los hermanitos que nos llevan con la doble. Somos hijos de Dios. Y yo tengo que vivir mi vida como hijo de Dios. Oremos.